estamos grabando. Vamos a estudiar qué ocurre con lo que se conoce como dentro uniformes. ¿De acuerdo? Y luego veremos lo que es un dipolo magnético y qué ocurre con un dipolo magnético dentro de un campo magnético uniforme. Si entendéis el caso eléctrico, el caso magnético es muy parecido. De hecho, las ecuaciones que se obtienen para el campo magnético son las mismas que para el campo eléctrico. Bien, entonces vamos a definir qué es un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico son dos cargas eléctricas de signo contrario del mismo módulo y signo contrario. Es decir, que simplemente voy a tener aquí una carga más Q. Y una carga menos Q, ¿de acuerdo? Positiva y negativa. Y pensad, o sea, uno diría, bueno, pues tienes dos cargas por separado. Bueno, pero pensad lo siguiente, pensad que la distancia entre esas dos cargas no puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, están unidas, para vosotros, pensad en una cosa, están unidas por una barra, ¿no?, de masa despreciable. ¿De acuerdo? De tal manera que la distancia entre las dos cargas no pueda cambiar. La distancia entre las dos cargas la voy a llamar A. ¿De acuerdo? Sí, la orientación puede ser, esa sí puede girar, puede desplazarse, pero si se desplaza todo el dipolo. ¿De acuerdo? No se desplaza solo una carga, sino las dos cargas simultáneamente. ¿Está claro eso? ¿Cómo logramos que la distancia permanezca constante? Pues sencillamente pensad que hay una barra, ¿no?, que está unida, en los dos extremos están las dos cargas. ¿Alguna duda respecto a eso? Vale, de acuerdo. Y ahora vamos a meter esto dentro de un campo eléctrico. ¿Cómo lo creamos? Olvidaos de eso, lo mismo que en el problema. Yo os digo, el campo eléctrico es este determinado. Y es uniforme. Vamos a ponerlo. Claro, si es uniforme, las líneas del campo tienen que ser rectas por narices. Y vamos a ponerlo, pues, por ejemplo, este es el campo eléctrico uniforme. ¿De acuerdo? Y vamos a preguntarnos qué es lo que ocurre con este dipolo eléctrico cuando lo tenemos ahí dentro. Bueno, primero vamos a ver, ¿qué creéis? ¿Creéis que la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre el dipolo va a desplazar, va a acelerar al dipolo? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver las fuerzas que están actuando sobre cada una de las cargas. Sobre la carga positiva, fijaos, la fuerza será Q por E. En el caso de la carga negativa será menos Q por E. Es decir, que en este caso, tal como he dibujado yo esto, tendremos, esto será Q por E y esto será menos Q. Es decir, que la fuerza neta que está actuando sobre mi dipolo más menos Q por E es naturalmente igual a 0. Es 0, cuidado, porque el campo eléctrico es uniforme. ¿Os dais cuenta? Si el campo eléctrico no fuese uniforme, es decir, yo lo que voy a estudiar es ver cómo va a girar este dipolo, pero uno puede pensar, oye, lo que vamos a hacer sería válido si el campo eléctrico no fuese uniforme. Sí, seguiría teniendo validez, pero aparte de eso, lo que ocurriría es que el dipolo, digamos, sería acelerado. ¿Por qué? Porque en ese caso ya el campo eléctrico en la posición de la carga negativa ya no sería el mismo campo eléctrico que en la posición de la carga positiva. ¿Sí? Cuando hablamos de dipolo, siempre hablamos de una carga positiva y una carga negativa. Sí, siempre. O sea, dipolo eléctrico, naturalmente.
El dipolo magnético es otra cosa. ¿La carga positiva o negativa no se influiría a la desviación del posible campo que no se ha tocado? No. Fijaos, o sea, vuelve a ser el mismo problema. Las cargas, estas crean un campo, efectivamente, claro que crean un campo. Entonces, por ejemplo, en esta posición del espacio no solo sería el campo este externo que ha sido creado de alguna manera, sino además el campo habría que sumarle el campo que crea esta carga y esta otra carga. Pero vuelve a pasar lo mismo que en el caso de una carga, es decir, ¿el campo que crea una carga afecta a la propia carga? No. En el caso del dipolo vamos a tener exactamente lo mismo. Es decir, únicamente va a ser afectado por el campo eléctrico externo, no el que crea él. Eso es muy importante que os deis cuenta. ¿Está claro? O sea, que la primera... ¿Antonio, está claro? Vale. Muy bien, entonces, esto porque es uniforme. ¿Está entendido? Si no fuese uniforme, no sería así. Bueno, aplicando la segunda ley de Newton, simplemente tendríamos, claro, fijaos, la masa de uno, ¿no? O sea, la masa de... serían las dos masas. Por la aceleración, lo que se conoce la aceleración del centro de masas. El centro de masas estaría aquí, en el centro geométrico. ¿De acuerdo? Supongamos que esto tiene una masa m y este otra masa m. Son iguales las partículas, tienen la misma masa, la misma carga, salvo el signo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que entonces no hay aceleración. El dipolo no es acelerado. Este es el centro de masas. El centro de masas. El centro de masas C.M. Simplemente va a ser, digamos, es el promedio ponderado. Fíjate, tendríamos la masa de, para muchas partículas, para muchas masas, tendríamos RI, MI, dividido por la masa total. Este es el centro de masa, la definición de centro de masas. ¿De acuerdo? En el caso de masas, fíjate, de estas dos masas, Daniel, de estas dos masas que son iguales, el centro de masas corresponde al centro geométrico, es decir, justo en el punto intermedio. ¿Bien? Visto desde muy lejos, el dipolo, nosotros lo veríamos como un dipolo, se dice un dipolo puntual, como si fuese solo un punto. Realmente no están las dos cargas, por favor, no están las dos cargas en el mismo punto del espacio, pero es diferente si yo lo veo desde muy cerca o lo veo desde muy lejos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que quiere decir esto es simplemente que el dipolo no es acelerado. La aceleración del centro de masas del dipolo es cero. Sí. Si tuvieran masas diferentes... ¿Perdón? Si tuvieran masas diferentes, pero igual carga... La aceleración da igual. Imagínate que la masa de este fuese mayor que este. El centro de masas estaría más cerca de la masa que tiene, de la partícula que tiene más masa que de la otra. Simplemente. No habría aceleración. ¿De acuerdo? En este caso sencillo, ya digo, cuando la masa está igualmente repartida, no solo con dos masas, sino con muchas masas, o una distribución volumétrica de masa, si la densidad volumétrica de masa es uniforme, entonces el centro de masas coincide con el centro geométrico. ¿De acuerdo? Cuidado, si la densidad es uniforme, si no es uniforme, entonces pues tendrías cosas como estas. ¿De acuerdo? Vale. Pero bueno, lo que me interesa a mí es, en este caso, es simplemente decir, ¿no? Pues claro, evidentemente es sencillo ver eso, decir, por un lado estoy tirando, por el otro lado estoy tirando con la misma fuerza, ¿no? en sentidos contrarios, por lo tanto, eso no lo voy a acelerar. Si esto está inicialmente quieto, la aceleración es cero, o sea, la velocidad inicial es cero, la aceleración es cero, va a quedar quieto el centro de ese dipolo en cualquier otro instante. ¿De acuerdo? Nos estamos olvidando de cualquier otra fuerza, únicamente estamos considerando el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Y si estuviera en serie? Si estuviera paralelo... Bueno, sí, aquí lo he puesto con una cierta desviación, me da igual dibujarlo. No, pero que pasara por él una línea de... Hombre, por las cargas pasan líneas de campo siempre.
Yo lo que he dibujado aquí son simplemente 4 líneas del campo eléctrico, pero evidentemente cuáles he dibujado, eso puedo dibujar 20.000 si queréis ahí en esa, o ninguna. Pero no giraría. No, ahora viene el efecto, o sea, que digamos, no hay traslación. Lo que vamos a ver es... Entonces, primera consecuencia es, no hay traslación. Si inicialmente está en reposo, claro. Si está en movimiento, pues claro, sigue con ese movimiento. Bueno, ¿y qué ocurre? Entonces, ¿no tiene ningún efecto? Sí, lo que va a haber es un giro. Lo que vamos a tener es... Va a producir... Produce un giro del dipolo. Vamos a dibujarlo otra vez. Menos 4. Aquí teníamos las fuerzas. Me parece una película de miedo esto. Esta es la 1, esta es la 2, F1 y F2. Aquí tenemos el punto central. Bueno, vamos a determinar la orientación simplemente con el ángulo, ¿no? Yo digo, el ángulo que forma el dipolo en ese, tal como lo he dibujado ya ahí, es θ con respecto a las líneas del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Claro, uno está viendo que si tiene una cosa como estas y tira, da igual qué tipos de fuerzas, con este par de fuerzas, lo que va a hacer es alinear, es decir, lo que va a haber es un giro de esta manera, de tal manera que la tendencia es a que el dipolo quede como lo había dibujado yo ahí antes. Esta es la tendencia a la orientación, es decir, a qué orientación tiende el dipolo dentro de ese campo eléctrico. Pero vamos a estudiar exactamente cómo de rápido tiende a eso. Bueno, me voy a fijar, por ejemplo, en la partícula esta 1. Madre mía, ¿cómo estamos? Y voy a aplicar la segunda ley de Newton a esto. Yo sé que la trayectoria, fijaos, la trayectoria de cada una de las partículas es una trayectoria circular, porque la distancia es constante, ¿no? Por lo tanto, vamos a ponernos aquí, voy a coger esto, voy a coger más o menos por ahí estará. Cada una de las dos cargas sigue una trayectoria circular. Es la única trayectoria que puede seguir. Entonces me voy a fijar en la partícula esta 1. Y voy a aplicarle la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Fuerza. Es la única... Bueno, hay, digamos... La fuerza neta, la suma de todas las fuerzas. Cuidado, ¿es la única fuerza que actúa sobre mi partícula 1? No. Todas las fuerzas que están actuando sobre esa carga, ¿de acuerdo? Igual a la masa, pues que m es la masa que está, por la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Entendido? La suma de las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? Porque he dicho que actúa forzosamente más de una fuerza, porque sí, tengo la fuerza esta F1, Q por E, pero para que la distancia entre las dos cargas sea constante, claro, hay una barra, por así decirlo, que está tirando, impidiendo que esta carga se aleje de la otra carga, que se alejen. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza que tire de aquí y que tire de allá. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Estaría tirando de... Sí, por eso. Si
tuviera carga, imagínate que fuera una masa normal, simplemente se movería porque F2 se está quitando. Vamos a ver. Si la distancia, la primera idea, si la distancia entre las dos cargas, entre las dos masas, da igual que sean, permanece constante, pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, están unidos por una barra de masa despreciable. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la trayectoria que vas? El centro de la barra permanece quieto en el espacio, lo que acabamos de ver. ¿Cómo puede ser la trayectoria de cada una de esas dos partículas, de los extremos de la barra? Es una circunferencia, una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Eso es lo que te estoy... Sí, pero si la partícula no tuviera carga, Da igual. se movería. O sea, esto lo puedes considerar en mecánica sin cargas eléctricas. Si está unido por una barra, lo que puede hacer es girar simplemente. Entonces la trayectoria será un giro, una circunferencia. No te preocupes que lo voy a tener que poner más a lo largo de lo que vamos haciendo. Pero lo primero es darse cuenta, la trayectoria tiene que ser una circunferencia. Bueno, entonces puedo, claro, una trayectoria circular. ¿Cuáles son las componentes que voy a escoger? Naturalmente voy a escoger los ejes intrínsecos. Uno tangencial y uno radial. Fijaos, si el centro, pongo el origen de coordenadas aquí, ¿no? Por ejemplo, lo puedo poner donde me dé la gana, lo puedo poner ahí. Este sería el radial, si apunta hacia adentro, centrípeto, me da igual. Radial hacia afuera, radial hacia adentro, cualquiera que sea. Estos son los ejes intrínsecos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo yo, naturalmente, descomponer la fuerza neta, vamos a ponerlo en un color más fuerte, la segunda ley de Newton, la componente tangencial, y la fuerza neta, componente centrípeta. Y aquí le quito el signo de vector. Entonces tendríamos aquí la masa por la aceleración tangencial, la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Simplemente. De esto, tengo esto. Bueno, en el caso de la aceleración centrípeta, tendríamos, fijaos, la componente centrípeta de la fuerza Q por E, y también tendríamos la fuerza que ejerce, digamos, la barra sobre la carga. En el caso de la componente tangencial, ¿cuál es la componente tangencial de la fuerza que tira de la carga hacia la otra? Vuelvo a repetir. En el caso de la componente tangencial, ¿cuál es la componente tangencial de esta fuerza que tira? La barra está tirando. Sí, digamos la tensión, llámalo tensión si quieres. Está tirando una carga de la otra a lo largo de una barra. Entonces me pregunto, ¿cuál es la componente tangencial de esta fuerza que he puesto yo ahí? Cero, claro. Es decir, solo es radial. Por lo tanto, en este caso lo único que tendremos será la componente tangencial de esta Q por E. Muy bien, ¿cuál será esta entonces? Tendré que proyectarlo sobre el eje tangencial. Aquí lo voy a poner. Q, E. Yo he llamado esto tita, es decir, que esto es tita, es decir, que tendré Q por E seno de tita con un signo menos. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, uff, Miguel, ¿y por qué no ha sido más Q, E seno de tita? No tendría por qué ser así. Hay una razón y ya la expliqué en Física 1, al final de la asignatura. Ahí viene el asunto. Es decir, porque es importante, evidentemente no va a ser lo mismo menos QE seno de tita que más QE seno de tita. Entonces ahí uno está en este momento en una disyuntiva, ahí en un punto de decir, ostras, ¿y cuál será de las dos? ¿Cuál será la correcta de las dos? Sí, bueno, evidentemente, tal como he dibujado yo esto, la componente es esta que estoy dibujando yo ahí. Pero fijaos que yo inicialmente he puesto el sentido positivo del eje tangencial, lo puse aquí ya, hacia arriba, no hacia abajo, podía haberlo puesto hacia abajo, ¿no?
Tendría izquierda o derecha, tenía las dos opciones. Entonces, hay una razón por la cual tiene que ser hacia arriba, digamos, oblicuo hacia arriba, y no oblicuo hacia abajo. Porque estamos haciendo girar en el sentido de las agujas del reloj, por eso ponemos el menos, ¿no? No, pero ¿y si yo lo hiciese girar en el sentido contrario? Sería positivo hacia abajo. Hay una razón matemática aquí. Ya lo... ¿Cómo he escogido yo tita? Esa es la razón. ¿Cómo he escogido yo tita? He dicho, los ángulos los tomo con respecto a las líneas del campo, es decir, que positivo hacia allá, en el sentido antihorario. Claro, evidentemente no es la única opción. Yo puedo, por ejemplo, podría haber tomado ángulos con respecto a una dirección que es perpendicular a las líneas del campo eléctrico. ¿Y se puede estudiar el problema? Evidentemente que se puede estudiar con respecto a un ángulo, en este caso sería un ángulo, este ángulo. Pero los ángulos crecientes, en este caso, serían positivos hacia allá. Amigo. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora, fijaos, a la hora de poner ya el sistema de referencia, implícitamente ya puse dentro del sistema de referencia, al fijar el ángulo, hacia dónde estoy considerando positivo y hacia dónde estoy considerando negativo. Giros positivos y giros negativos. ¿Está claro? Porque fijaos, si yo tomo, por eso lo he puesto aquí, es decir, oye, y podría haber sido en el sentido de las agujas del reloj, si yo tomo los ángulos con respecto a la línea vertical, evidentemente. En ese caso sería positivo justo en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, entonces, es menos QE seno de tita sobre esta carga. Olvidaos, entonces, estoy tomando este ángulo. Ángulos crecientes, ¿cómo crece? Justo en el sentido antihorario. Por lo tanto, la dirección tangencial, el sentido tangencial del eje, es el que yo he marcado. Cómo se va abriendo, no cómo se va cerrando. Bien, menos QE seno de tita es la componente tangencial de esta fuerza. Y esto tiene que ser igual a la masa, ¿de acuerdo? Por la aceleración tangencial. ¿Y cuánto vale la aceleración tangencial? En función del ángulo. Otra vez la mecánica. He dicho cuánto, una expresión de la aceleración tangencial en la cual me aparezca explícitamente el ángulo. Hombre, pues si no pondría, dejaría m por a sub t y liquidado. O sea, vamos, fijaos que la aceleración tangencial lo que me va a dar es información acerca de cómo cambia el módulo de la velocidad. Es decir, que yo tendría la derivada de v del módulo de la velocidad con respecto a t. Pero claro, la velocidad, el módulo de la velocidad es el radio de la trayectoria por la velocidad angular. En este caso, el radio de la trayectoria es a medios. Fijaos que a es toda la distancia, por lo tanto, el punto medio es a medios, todo esto. El radio de esta circunferencia es a medios. ¿De acuerdo? Es decir, que tendría a medios, por la velocidad angular, la derivada, que es la aceleración angular. Es decir, que lo que tendría aquí es m a medios por alfa, siendo alfa la aceleración angular. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular y la velocidad angular es la derivada de la posición angular. Es decir, que esto va a ser m a medios por la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo dos veces. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos de esta ecuación, he obtenido esta expresión, que voy a poner aquí, en otro archivo. Esta es la ecuación del movimiento. Describe el movimiento, el giro. Está describiendo cómo gira esa partícula. Para la otra partícula tendríamos una expresión similar. ¿De acuerdo? Podéis comprobarlo. Bueno, puedo ponerlo todo a un lado de la igualdad.
Fijaos que tendría tita 2 puntos, esto pasa todo sumando, tendría 2 veces QE partido por MA. Cuidado que la A esta no es la aceleración, ¿eh? Aquí cuidado con esto, ¿eh? Cuidado, es la distancia. Es la distancia entre las cargas, no la aceleración. En este caso, o sea, aquí he utilizado 2 As. Bueno, muchas veces se utiliza para esa distancia, por eso en los libros veréis a veces, por eso no es que se me haya pasado, sino que es así, es otro punto donde omega, por ejemplo, frecuencia angular y velocidad angular, ¿no? Nos vuelve a pasar lo mismo. O sea que cuidado aquí, en esta expresión, esta no es la aceleración, sino la distancia. Esto por el seno de tita igual a 0. Y la solución sería obtener, es una ecuación diferencial, como gira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene solución algebraica? No tiene solución algebraica. Esto es la misma ecuación que la de un péndulo. Por ahí, K. Es la misma ecuación del péndulo simple. Es curioso, es justo exactamente la misma ecuación que un péndulo simple. No os preocupéis que vamos a ver el movimiento. Tengo ahí, o sea, vamos a simular. Una cosa es que no tenga solución algebraica y otra cosa es que yo pueda obtener una solución numérica. Puedo obtener una solución numérica. Una pregunta, Miguel. Sí. Las dos cargas no giran permanentemente, sino que giran hasta colocarse en... Bueno, vamos a verlo. Esto te está dando toda. Más, naturalmente, cuidado. La solución, hay que decir cuáles son las condiciones iniciales. O sea que esta es la ecuación del movimiento más, como en toda ecuación diferencial, hay que dar las condiciones iniciales. Es decir, cómo es tita en t igual a 0 y cómo es tita punto en t igual a 0. Es decir, cómo coloco yo el dipolo dentro del campo eléctrico y con qué velocidad angular lo estoy colocando. Así de simple. ¿De acuerdo? Todo esto, la ecuación del movimiento más las condiciones iniciales, me va a dar la solución que yo os estoy diciendo. En este caso no hay solución algebraica. Puedo hallar una solución aproximada numérica, eso sí, lo puedo hacer. ¿Es un movimiento repetitivo? Sí, lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir abriéndolo el asunto. Vamos a ver. Vamos a irme para aquí abajo. Bueno, queréis ver el movimiento. Ahí tenemos fijaos, ahí, justo. Ahí tenemos mi dipolo. Las líneas del campo eléctrico. Tengo cuál es la velocidad angular inicial, cuál es la posición angular inicial. Fijaos que ahí parece que la distancia, ¿sabéis por qué? No, por la deformación en la pantalla. O sea, si yo dibujo un círculo ahí, no me sale un círculo, sino que me sale un óvalo. Pero es cómo está proyectando el cacharro este, ¿de acuerdo? Lo digo por si alguno tiene ganas de dar guerra, que está muy bien, o sea, en el buen sentido. Decir, oye, Miguel, yo creo que ahí la distancia, es cierto, yo lo estaba mirando ahora, digo, anda, la mar, si la distancia, ¿no? No es lo mismo, hay una deformación, no es la misma horizontal que vertical. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quedarnos tal como está. Esta sería la posición inicial y ese es el movimiento. Entonces, esa es la solución. Es decir, uno lo integra numéricamente, es una solución aproximada. ¿De acuerdo? Uno diría, bueno, puede aquí uno jugar. ¿Puedes poner perpendicular? Sí, perpendicular.
Puedo incluso poner el ángulo justo exactamente ahí, si pones el ángulo. Un segundo, espera un momento. Espera. Ahí está. Claro, uno dice, ¿hasta dónde, cómo será la oscilación? Se repite, es un movimiento que se repite. Es decir, pues va a pasar hasta que está abajo y luego hasta que está arriba. Es decir, está oscilando de esa manera. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene un periodo, tiene una frecuencia angular y un periodo. ¿Lo podemos hallar? Bueno, podría haberlo, sí. Esta es la línea azul, es exactamente, fijaos en esta representación gráfica hecha. Tengo en el eje horizontal, que no lo he puesto, es el tiempo, y en el eje vertical es el ángulo. Fijaos únicamente en la curva azul, ¿de acuerdo? Que pone exacto, eso quiere decir que es la solución exacta, entre comillas, a la ecuación del movimiento. Digo, entre comillas, es la ecuación del movimiento esa, donde nos ha aparecido el seno de tita, ¿de acuerdo? Resuelta numéricamente. Entonces, como vemos, está oscilando, oscila. ¿El periodo qué sería? Pues el tiempo que tarda por ejemplo, entre las dos crestas. Ese sería el periodo del movimiento. Claro, aquí estáis viendo otra curva, que es la roja, esa. ¿Y esa a qué corresponde? Bueno, esa correspondería a si el movimiento fuese un movimiento armónico simple. Claro, un movimiento armónico simple, ¿cuándo tenemos un movimiento armónico simple? Cuando la aceleración es proporcional a la posición, o la aceleración angular es proporcional a la posición angular. ¿Tenemos eso nosotros en este problema? No. En este problema no tenemos tita, tenemos seno de tita. Es decir, que nosotros podremos aproximar el problema a un oscilador armónico simple, sí, siempre y cuando seno de tita sea aproximadamente tita. Y eso ocurre únicamente para ángulos pequeños. Es pequeña, y ahora vamos a cuantificar que es pequeño, que ya lo dije, o sea, que fijaos que esto es como esto es lo mismo que un péndulo simple, es decir, que realmente podía haberme quedado ahí y decir, bueno, ahora ¿no? Si los ángulos son pequeños, tendríais que recordarlo. O sea, que lo que estoy haciendo es repetir otra vez lo que ya he hecho una vez. Si la amplitud angular es pequeña, entonces la ecuación del movimiento, entonces seno de tita lo puedo sustituir por tita, y la ecuación del movimiento queda como tita más 2 veces, ¿no? QE MA tita igual a 0. Y esta es la ecuación de un oscilador armónico. ¿Y cuál es? Es decir, que esta ya tiene solución algebraica. ¿Cuál es la solución? Tita de tiempo más las condiciones iniciales. ¿Cómo sería? Tita sub 0 por el coseno de t. Esta es la amplitud del movimiento, la amplitud angular, fijaos, que son ángulos ahí. Esta sería la frecuencia angular, esta sería la amplitud, esta es la frecuencia angular, y este es el desfase. Tanto la amplitud como el desfase, ¿cómo se obtienen? ¿Cómo se deducen? ¿Cómo se calculan? A partir de las condiciones iniciales.
La frecuencia angular no. La frecuencia angular no depende de las condiciones iniciales. ¿Depende de qué? ¿Cuál es la frecuencia angular en nuestro problema ahora mismo? Lo tenéis ahí en la vista. Sí, digo, he dicho θ sub 0, la amplitud angular del movimiento, como el desfase, se calculan o dependen únicamente de cuáles son las condiciones iniciales. Es decir, si yo pongo un ángulo tal, ¿no? Claro, es evidente, si yo desvío el dipolo con un ángulo, por ejemplo, 30 grados y lo dejo desde el reposo, velocidad angular 0, entonces, ¿cómo va a oscilar? Va a oscilar entre más 30 y menos 30. La amplitud angular son 30 grados. ¿De acuerdo? O sea que las condiciones iniciales en este caso serían chupadas. Delta, el desfase, sería 0 y θ sub 0 serían 30 grados. Pero eso es general, quiero decir que tanto la amplitud como el desfase dependen únicamente de cuáles son las condiciones iniciales. ¿Cómo coloco yo inicialmente el dipolo? Pero la frecuencia angular no depende de las condiciones iniciales, depende de cómo está construido el dipolo. Es decir, cómo está construido el péndulo bajo la gravedad, bajo la acción de la gravedad, es el mismo problema. Y entonces os he dicho, ¿cuánto vale la frecuencia angular? Quiero exactamente cuál es la frecuencia angular en función de los parámetros de mi dipolo eléctrico. Fijaos que tengo la carga Q, la distancia A, dentro de un campo eléctrico, claro, también depende, evidentemente un péndulo simple oscila diferente si lo hacemos en la Tierra que si lo hacemos en la Luna, o sea que la gravedad también interviene. He dicho la frecuencia angular, ¿eh? Una pena. Esto es omega cuadrado. Es decir, que la ecuación, os dije, es la... Fijaos, la pena, lo digo con... Es la pena porque dije claramente, es la ecuación más importante de toda la física y de toda la técnica es esta la que... Os dije... Esto es lo más importante, no solo en la física, sino en cualquier aplicación técnica, es esta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que he cambiado ha sido x por θ, da igual. Además da llamar a una cosa x que llamarla θ. Por eso digo lo de la pena. Es decir, fijaos, lo que está es proporcional a x, sí, y la constante de proporcionalidad es omega cuadrado. Fijaos que esté al cuadrado significa que eso es positivo, forzosamente, que es, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces tenemos en nuestro caso omega, la raíz cuadrada, teníamos 2 veces QE dividido por MA, siendo A la distancia. Esta es la frecuencia angular para pequeñas oscilaciones. Cuidado. El periodo, evidentemente, es que ya alguno, Antonio, me ibas a decir 2pi dividido, ya, pero si no, sí, 2pi dividido por el periodo, pero ¿y cuál es el periodo? ¿Entiendes? No, me parecía que ibas a decirme por ahí, perdón, 2pi dividido por la frecuencia angular. Omega 2pi dividido por el periodo. Es decir, que tendríamos aquí 2pi, la raíz cuadrada de MA 2. El periodo es tanto más pequeño cuanto más intenso es el campo eléctrico, evidentemente, o más grande es la carga. Bien, había dicho cuantificar qué es pequeño y qué es grande. O sea, seno de θ, eso significa que esto es más o menos válido cuando θ es mucho menor que 1. Fijaos que θ es adimensional, en radianes esto. Es decir, cuando el ángulo es mucho menor a 1 radián, entonces es una buena aproximación. Pues vamos a verlo aquí. Fijaos, ahora en marrón tengo para pequeñas oscilaciones. Claro, para pequeñas, esto es pequeño. ¿De acuerdo?
Ese es el, no sé por qué va tan lento. Normalmente tendría que ir más rápido. No, espera un momento. Un segundo. Un segundo. No, no, no. Eso es probablemente porque no lo había ejecutado. No sé por qué. Ya lo noté antes. Cuando me dijiste ponerlo a 90 grados, iba muy lento. Ya no te digo, oye, esto va muy lento hoy. Otra vez se está moviendo, pero claro. Demasiado lento. No sé por qué. No, sí, pero también tendría que hacerlo. La velocidad angular es la velocidad angular inicial, simplemente. Bueno, tendré que ver por qué, no sé por qué. Bueno, eso sería, digamos, para pequeñas oscilaciones. Si yo pongo, fijaos, en rojo y en marrón, en rojo está el exacto. Están casi superpuestos uno sobre el otro. ¿No lo veis? Bueno, poco a poco se va desviando uno del otro. Claro, cuando digamos, el ángulo, la amplitud angular es mucho mayor que, digamos, esa aproximación no es válida. Fijaos, es inmediato. En rojo estáis viendo lo que sería la realidad y en marrón lo que estáis viendo es la ecuación correspondiente a un oscilador armónico simple. Los periodos son, fijaos, os estáis dando cuenta, los periodos son totalmente diferentes. Sí. ¿Puede hacer que un dipolo esté dando vueltas indefinidamente? Hombre, está girando indefinidamente. ¿Por qué? Porque no hay disipación de energía. Pero en realidad Fijaos que eso tiene energía cinética, ¿no? Del movimiento. Por lo tanto, energía cinética y la energía potencial ahora es lo que vamos a estudiar también. ¿De acuerdo? Pero ahí sí hay rozamiento, ¿no? En la vida real sí habría rozamiento y poco a poco... Bueno, hombre, si digo que no hay rozamiento es porque este es el movimiento interesante. Evidentemente, si no, ¿qué ocurriría con la oscilación? La misma que un péndulo. Pues que tú coges el péndulo en casa, lo sueltas y la oscilación, la amplitud de oscilación va decreciendo poco a poco, poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces, cuidado con esto. Cuidado. Primero, pies de plomo, ¿eh? No me confundáis en este problema la frecuencia angular con la velocidad angular. En este problema, lo mismo que en el péndulo, son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? ¿La velocidad angular es constante en este movimiento? ¿Es constante la velocidad angular? Por supuesto que no. Pero la frecuencia angular es un dato, es un número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este problema, la velocidad angular y la frecuencia angular son diferentes. ¿De acuerdo? Hombre, estoy pensando así un error típico que suele cometer la gente, decir, caso extremo. Vamos a ver, el caso extremo sería... Este sería el caso extremo. Este sería el caso extremo. Fijaos, es mucho más rápido uno que el otro. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más rápido? Uno lo ve ahí. Otra vez. Fijaos, marrón es el oscilador armónico simple, el rojo es el exacto.
el real es mucho más lento que el aproximado. ¿De acuerdo? ¿Eso tiene una razón física? Sí. La razón es que tita es siempre mayor que seno de tita. Por lo tanto, la aceleración, fijaos, cuando tenía aquí tita 2 puntos, en un caso tenía tita 2 puntos, más omega cuadrado seno de tita, y en el otro caso igual a 0. En el otro caso tenía tita 2 puntos, más omega cuadrado tita igual a 0. Claro, al ser esto mayor que esto significa que la aceleración angular es mayor, que se mueve más rápido. Esta razón también os la expliqué en su momento. Esto que acabo de decir yo ahora. Muy bien. Fijaos que esto es ver a través de las ecuaciones, lo que dice Walter Lewin. No es, dice, lo que os voy a enseñar, él dice, me parece en la primera lección, es a ver a través de las ecuaciones. Eso es ahí es donde yo sé, digamos, si he fracasado o no he fracasado. Por ejemplo, esta es la más importante. Ahí ya pues he visto, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaréis bajo la acción de los efectos todavía de Jorge Cara. Bien. Es decir, que la tendencia es alinearlo, ¿de acuerdo? Es un giro y lo tiende a alinear. Claro, no queda alineado, ¿por qué? Porque como tiene una velocidad angular, tiene una energía cinética, se pasa de giro, es decir, lo mismo que en un péndulo. Vamos a definir... No voy a parar esto. Vamos a definir lo que se conoce como el momento dipolar eléctrico. Que va a ser un vector, lo voy a denotar con la letra P, y P va a ser simplemente la carga, fijaos que tengo más Q y menos Q, va a ser es un vector, o sea que tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Voy a dibujar otra vez el dipolo. Menos Q. Entonces, aquí lo único que le he dado, la información vectorial es a la distancia entre las dos cargas. Antes decía la distancia era A, ahora digo, voy a construir un vector que va desde la carga negativa a la carga positiva. Este es el vector A. Va desde aquí, desde la carga negativa, a la carga positiva. ¿De acuerdo? Si multiplico ese vector por Q, a esto lo llamo momento dipolar eléctrico. ¿De acuerdo? Puedo, digamos, expresar de alguna manera el movimiento en función del momento dipolar eléctrico. Sí, esa va a ser, digamos, mi trabajo ahora, intentar explicaros cómo puedo llegar a una... O sea, fijaos que en lo que he hecho anteriormente, bueno, aparecía cosas de estas, teníamos QE, teníamos A, es decir, que ahí dentro realmente teníamos ya el momento dipolar. Pero voy a explícitamente a llegar a una expresión en la cual me aparezca P, que me aparezca una cosa como esta. Y también que me aparezca una cosa como esta. ¿De acuerdo? Como todo el movimiento, el comportamiento del dipolo eléctrico dentro del campo eléctrico uniforme va a estar dado por estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero la de arriba. Y para ello tengo que dar un paso, fijaos, que es el siguiente. Pensad lo siguiente. Aquí lo que tengo es un giro. Ahora, pensad en mecánica. Tengo una partícula, una masa puntual, que sigue una trayectoria circular. Y mi masa está por aquí. Vamos a poner esto. X, eje Y, este es el vector R de posición.
y la partícula se está moviendo a lo largo de esa trayectoria que he dibujado ya. ¿De acuerdo? Sobre esta partícula se están ejerciendo fuerzas. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que tendré, una masa m, y lo que voy a aplicar es la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Es decir, que la fuerza neta igual, otra vez, a la masa por la aceleración. La fuerza neta, ¿cómo la podría dibujar? ¿Recordáis aquella pregunta que os hice en su momento? Todos esos vectores. ¿Cuál de ellos puede ser correcto y cuál no puede ser correcto? Estos, este y este, podría ser correcto. Todos estos no valen. ¿De acuerdo? Es decir, que solo voy a dibujar uno de ellos. Sé que está apuntando hacia adentro. ¿Por qué lo sé? Por la forma de la trayectoria, ¿eh? Voy a ponerlo, por ejemplo, de esta manera. Esa es la fuerza. Naturalmente, aquí tengo también mi dirección tangencial. Supongamos que se mueve en el sentido antihorario, es decir, que el eje tangencial va hacia allá, el eje centrípeto hacia adentro. ¿De acuerdo? Tenemos esto. La fuerza neta será la suma de unas cuantas. La suma de todas las fuerzas que están actuando. No tiene por qué haber solo una, puede haber varias. ¿De acuerdo? Me voy a coger, lo que voy a estudiar es qué ocurre con la componente tangencial. Lo mismo que antes. Voy a ver qué ocurre con la componente centrípeta. Esa no me va a interesar. ¿Qué va a ocurrir con la componente tangencial? ¿De acuerdo? Entonces cojo la componente tangencial y digo, pues fuerza neta, componente tangencial, será igual a la masa por la aceleración tangencial. Y la masa, la aceleración tangencial, lo que vamos a tener aquí, ¿qué va a ser? Otra vez voy a tomar θ, fijaos, con respecto al eje X, el mismo ángulo, es decir, que tendré mr por alfa, o sea, mr θ 2 puntos. Y aquí a la izquierda lo que tendré será naturalmente las componentes tangenciales para cada una de las fuerzas. Tangencial para cada una de las fuerzas. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en una de ellas. Por ejemplo, esta fuerza. Fijaos que ahora está apuntando, es una. Esa puede tener cualquier dirección, cualquier sentido. Lo he puesto así a voler. Es decir, que lo que estoy es, tengo que proyectar esta fuerza, vamos a quitar esta neta. Tengo esta fuerza F. Y la tengo que proyectar aquí sobre la dirección tangencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo llamo a este ángulo, el ángulo este, lo llamo no θ, sino phi. ¿De acuerdo? Tendremos que en este caso la componente tangencial será F. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora voy a multiplicar a izquierda y derecha por la distancia r. Es decir, que yo puedo hacer aquí r, ¿no? R y r. Es decir, que tendré aquí r, y lo que tendré será m r cuadrado θ 2 puntos, o alfa. ¿Por qué hemos multiplicado todo por Bueno, simplemente porque quiero. O sea, si yo tengo una igualdad, bueno, todo tiene una razón. Es decir, porque quiero llegar a una expresión determinada, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo esa expresión y es válida, viene de la segunda ley de Newton, pues entonces simplemente tendré ahora, multiplico izquierda y derecha y tengo mr cuadrado y θ. Y aquí naturalmente tendré esto.
Fijaos que esto, ¿cómo podría yo expresarlo de una manera como un producto, como el módulo de un producto vectorial? Esto sería simplemente R por F, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que lo que tengo aquí es, fijaos, el módulo de un producto vectorial, miradlo, igual la masa por la distancia al cuadrado por la aceleración angular. A esto, a la masa por la distancia al cuadrado, se le da un nombre, se le da el nombre de momento de inercia, que es I latina mayúscula. Para una masa puntual es muy fácil. Para más, digamos, si fuese un cuerpo con más masas, es simplemente la suma de cada una de las masas por las distancias al cuadrado. ¿De acuerdo? Está girando alrededor de un eje que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, si nos fijamos en esta expresión, lo que tendría aquí sería simplemente I por R, el momento de inercia por R. Es decir, que la segunda ley de Newton para esta partícula, para la rotación, voy a poner porque está girando, está rotando, ¿no? Está girando. Yo la podría expresar como esta manera. Donde tau, sí, es precisamente lo que había puesto yo ahí. Fijaos. ¿De acuerdo? Tengo que tener cuidado porque es una expresión escalar la que he puesto arriba. ¿De acuerdo? O sea que aquí hay un detalle que es... Cuidado. O sea, hay un detalle que es importante. Esto es una ecuación escalar. Detrás realmente lo que hay es una ecuación vectorial. Para este caso tan sencillo en la que el giro es en un plano, esa ecuación vectorial la puedo transformar, simplemente me tengo que fijar en una componente, que es precisamente lo que he hecho. Es una componente que es a lo largo del eje de giro. El eje de giro es perpendicular al plano donde tengo el movimiento circular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo esto es que la suma, y esto que es tau, recibe también un nombre, momento de una fuerza. Respecto a un punto del espacio. En nuestro caso, respecto al origen de coordenadas. Fijaos que tomamos. Simplemente, el momento de una fuerza se define como R por F. Es decir, que si yo tengo aquí una fuerza, F, este es el punto de aplicación de la fuerza, este es el origen de coordenadas, este es el vector de posición, R por F me da el momento, se define así el momento de una fuerza. Fijaos que estoy definiendo entonces momento de inercia y momento de una fuerza. ¿De acuerdo? Y lo que me dice la segunda ley de Newton es que la suma de los momentos, esto es lo importante. Fijaos cuando tengo giros, las sumas de los momentos de las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo va a ser igual al momento de inercia de ese cuerpo por la aceleración angular de giro. ¿Y el momento de inercia cómo lo llamo? El momento de inercia para una partícula era esto. Y la pregunta es, oye, ¿y si no es una partícula sino muchas? Donde la masa de cada una de ellas por la distancia de cada una de ellas al eje de giro al cuadrado. Las unidades son naturalmente kilogramo, aquí no, kilogramo metro cuadrado en el sistema internacional. El de los momentos de las fuerzas naturalmente es newton metro. Fijaos, newton y metro. Bueno, no metro, se dice newton metro, no metro newton, tampoco es que estuviese mal, pero bueno,
¿De acuerdo? Estas son las unidades del momento de las fuerzas. Y estas son las unidades en el sistema internacional del momento de inercia. Entonces, fijaos, siempre que tengamos... ¿De dónde ha salido esto? Simplemente de aplicar la segunda ley de Newton. A un caso particular, a un giro, a una rotación. Por favor, apagad el teléfono móvil inmediatamente. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Esto es simplemente aplicar la segunda, o sea que no es otra cosa aparte, se deduce directamente de la segunda ley de Newton. Para la rotación, por eso lo he llamado para la rotación. ¿De acuerdo? Entonces, lo único... Aquí hay un detalle importante, que es... Aquí he puesto el módulo. Fijaos que realmente el momento puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo está intentando hacer girar. Fijaos esta fuerza, voy a ponerla... Esta fuerza, imaginaos, yo he puesto positivo antes en el dibujo, en la representación gráfica, estaba tomando ángulos con respecto a este eje. Esto era tita. ¿De acuerdo? Entonces he dicho positivo para titas crecientes. Aquí el momento de esta fuerza es positivo o negativo, es decir, esto que estoy yo calculando es hacia dónde está intentando hacer girar ese cuerpo. En el sentido contrario, lo está intentando, si yo tiro de esta manera, con una cuerda, evidentemente esto está intentando hacerlo girar de esta manera. Es decir, que ese momento, el momento de esta fuerza, con respecto a este punto, el origen de coordenadas, es negativo. Por eso tened cuidado aquí, cuando he puesto el módulo, con el signo correspondiente. El signo es precisamente, lo intenta hacer girar, acelerar, fijaos, porque eso es una aceleración. ¿Lo intenta acelerar angularmente en el sentido positivo o en el sentido negativo? Si lo intenta acelerar en el sentido positivo, eso es más, y si lo intenta acelerar en el sentido negativo, es menos. ¿De acuerdo? Cada fuerza, naturalmente, esta fuerza, si yo dibujo esta fuerza, F', esta tendría un momento que sería positivo. El momento de esta fuerza es positivo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, una vez que he puesto esto, ¿de acuerdo? Ahora digo, bueno, y en el caso de un dipolo dentro de un campo eléctrico uniforme, tengo también un movimiento de rotación. ¿Podría expresarlo de una manera parecida a lo que estoy haciendo aquí en forma de momentos de fuerzas? Sí. Ahora lo que tenemos son otra vez el dipolo. Aquí tendríamos menos Q y otra vez las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico. Muy bien. Aquí tengo el centro. Pues esto. Esto era θ. Esto es Q por E. Y esto es menos Q. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, en este caso el momento de estas fuerzas, de este par de fuerzas, ¿cuál será? Los que yo tengo aquí, esto sería R. Tendría tau, sería R por Q. Esta sería una neto, tengo que tener en cuenta las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que tendría aquí esta R y esta R'. Es decir, que tendría aquí más R' por menos Q por E. Hombre, R' es menos R. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tau lo que me va a quedar es 2 veces R por Q. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué es 2QR. Esto es lo mismo que 2QR por E. He puesto el Q, lo he puesto delante, da igual. Andas, esto no es nada más que el momento dipolar eléctrico. Es decir, que el momento de esta fuerza
el momento de estas dos fuerzas, fijaos, no es solo una, son de las dos, va a ser P por E. Fijaos, 2QR, pero R era, claro, si A era todo esto, ¿no? Entonces A es igual a 2 veces R, ¿no? Por lo tanto, 2 veces R por Q, P era Q por A. Es decir, que ahora lo que tenemos es una expresión muy condensada. Es decir, ¿cuál es el efecto del campo eléctrico sobre mi dipolo? Bueno, lo que ejerce es un par de fuerzas, un momento. Fijaos, par de fuerzas y momento de las fuerzas es lo mismo en este caso, ¿eh? Cuando digáis el par de, es cuando tenemos dos fuerzas que son iguales en módulo, en dirección y sentido contrario, que es justo en este caso. Entonces, el momento neto de ese par de fuerzas se le llama par de fuerzas o momento del par de fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Cuál será en nuestro caso? Es simplemente el producto vectorial del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Claro, si yo aplico la segunda ley de Newton para la rotación, en este caso, lo que tendré será simplemente I por alfa. Tau, ya lo tengo, es esto. Y es el momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia en este caso? Cuidado que tengo dos partículas. M y M. ¿Cuánto vale entonces? La distancia es R, será 2 veces M R cuadrado, que es 2 veces M. R es a medios, es decir, que tendré a medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que el momento de inercia en mi caso será 2 es un cuarto, por lo tanto por 2 un medio, tendré un medio de M a cuadrado. Ese es el momento de inercia. ¿De acuerdo? Bien. Para el dipolo, eléctrico lo que tendremos será por alfa. Y tau era P, fijaos, P es un producto P por E, o sea que tendré P por E por el seno, vamos a ver cuánto tenía aquí, esto es E, esto es P, esto es θ. ¿De acuerdo? P por E por el seno de θ, módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. ¿Está correcto esto? No, ¿por qué? Porque lo está intentando hacer. Fijaos que aquí, implícitamente, siempre, en el momento en que pongo θ, estoy diciendo θs crecientes. Eso es el sentido positivo de giro. Claro, aquí esto lo está intentando hacer girar en el sentido negativo, por lo tanto es menos P seno de θ. ¿Habéis visto? Es un vector, fijaos. Vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Estoy considerando sentidos positivos de giro, ¿no? Los dedos se están abriendo, es decir, que el pulgar está saliendo de la pizarra o de la pantalla. Ese es el sentido positivo de giro. ¿Y hacia dónde está intentando hacer girar el campo eléctrico el dipolo? En el sentido contrario. Por lo tanto, signo menos. Pero ¿por qué sabemos que el campo eléctrico está haciendo girar el dipolo? Hombre, precisamente P por E es un vector que es perpendicular al plano formado por los dos vectores, por P y por E. Su módulo es módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. ¿Y cuál es el sentido de ese vector? Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Es decir, que la regla del producto vectorial da lo que, digamos, está viendo uno. ¿Hacia dónde está intentando hacer girar ese campo eléctrico? Lo está intentando hacer girar de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que el producto vectorial, fíjate, te está explicando eso, es decir, porque estás considerando que lo hace girar de esa manera y no en el sentido contrario. Vale.
Bien, entonces menos P por E seno de tita, ahí por. Y era, habíamos dicho, 1/2 de m a cuadrado, tita 2 puntos, es decir, que lo que tengo es menos 2 veces PE m a cuadrado seno de tita, vamos a ponerle ya aquí el signo más, tita 2 puntos, igual a 0. ¿Es esta la misma ecuación que la que tenía anteriormente? Sí, porque P, fijaos, aquí era, fijaos que este es el módulo, ¿eh? P es Q por A. Es decir, que si tengo aquí Q por A, tengo una, y tengo exactamente la misma ecuación que antes. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que, así intentando resumir un poco, lo he hecho sin explicaros nada acerca de los momentos de inercia o momentos de las fuerzas, ¿no? Eso es lo que he hecho al principio y he llegado a la ecuación del movimiento. Pero luego, naturalmente, he tenido que definir el momento de inercia, los momentos de las fuerzas, ¿para qué? Para llegar a una expresión muy concentrada de cómo es el comportamiento del dipolo dentro de un campo eléctrico uniforme. ¿Y cuál es esta expresión? El momento que crea ese campo eléctrico sobre el dipolo es el producto vectorial del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico. Cuidado que el orden es importante, es P por E, no E por P. P por E. ¿Está claro? Bien. Y ahora viene la pregunta, decir, de energías. Antes había puesto otra expresión que era con un producto escalar. Es decir, oye, ¿este dipolo tiene una energía potencial dentro del campo eléctrico? Pues vamos a ver que sí. Fijaos, ¿cuál es el trabajo? Fijaos, energía potencial. O sea que ahora el punto es, voy a estudiar cuál es la energía potencial, el trabajo. Dipolo dentro del campo eléctrico. Dentro del campo eléctrico. Vamos otra vez por aquí. Más Q menos Q. Y esto es tita. Bien. Energía potencial es simplemente menos el trabajo que realiza esa fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? Aquí tengo QE, otra vez, y esta, menos Q por E. Vamos a ver cuál es el trabajo que realizan al pasar el dipolo de un ángulo a otro ángulo. Imaginémonos que está inicialmente en este ángulo. Y ahora lo hago girar un poco, bueno, un poco, lo he girado un poco demasiado, pero bueno, lo hago girar un diferencial de tita. Es decir, que inicialmente el dipolo forma un ángulo tita con el campo eléctrico y luego un tita más diferencial de tita. ¿De acuerdo? Es decir, que esto ha girado, ahora se encontrará esto aquí menos Q y aquí más Q. ¿De acuerdo? Voy a ver cuál es el trabajo. Es un trabajo infinitesimal, el ángulo es infinitesimal, pues el trabajo será infinitesimal, el trabajo que han hecho estas dos fuerzas. A ver, ¿qué es lo que creéis? ¿Cuál sería el trabajo? Vamos a fijarnos en esta fuerza. Esto ha girado este arco de circunferencia. Suponiendo que se aproxima el ángulo al seno del ángulo. Fijaos que este arco, si el ángulo es muy pequeño, es una recta. ¿De acuerdo? O sea que esto es una recta, prácticamente es una recta. En el límite es una recta. ¿De acuerdo? Es decir, y además, esa recta, ¿qué dirección tiene? La dirección tangencial. Otra vez, fijaos cómo una y otra vez nos está apareciendo la dirección tangencial en el movimiento. Esta es la dirección tangencial. ¿De acuerdo? Es decir, que el trabajo, fijaos que el desplazamiento de esta
Simplemente el trabajo es fuerza por desplazamiento. Sin más. En ese caso, ¿no? Para una fuerza. El diferencial de R es este. La carga ha pasado de estar aquí a estar aquí. Es decir, que diferencial de R tiene naturalmente la dirección tangencial. Por lo tanto, este producto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la componente tangencial de esa fuerza por el diferencial de R. La componente tangencial, diferencial de R, ¿cuánto va a ser? Va a ser A medios, que el radio es A medios, por diferencial de tita. Radio por ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, perfecto. ¿Y cuánto vale todo esto? La componente tangencial, la fuerza es Q por E. QE seno de tita. Es decir que, vamos a ver si hemos puesto todo bien. Tendría QE seno de tita a medios diferencial de tita. ¿Está bien eso? ¿Le falta él? Muy bien, ahí es exactamente, fijaos, F por diferencial de R. Por lo tanto, muy bien, Antonio, muy bien ahí. Ahí lo que tengo es un signo menos, tengo aquí un signo menos. Bueno, y me falta naturalmente considerar que solo estoy tomando una de las cargas. La otra carga tiene exactamente lo mismo, realiza el mismo trabajo, por lo tanto es multiplicar por 2. Exactamente lo mismo. Es decir, que si estoy considerando el trabajo total de una y de otra fuerza, tengo que multiplicarla a ser igual el trabajo, es decir, que tendría menos Q, E, seno de tita, vamos a poner aquí el A, diferencial. Perfecto. Estupendo. Esto es el trabajo infinitesimal que han realizado esas fuerzas. Claro, si estamos pensando en la energía potencial será menos ese trabajo. Es decir, que tendré aquí... sigue siendo la distancia. ¿Cuidado? Sigue siendo la distancia. Sí, A sigue siendo, cuidado, no es la aceleración, es la distancia. Si esto es a medios, es decir, que tenemos aquí menos, claro, la variación en energía potencial asociada, que era aquí, ¿cuánto tenía? Menos Q, QEA, seno de tita, ¿no? Diferencial de tita, ¿no? Teníamos eso. Perfecto. Era esta la expresión. Es decir, que tendré aquí QEA, seno de tita. La variación en energía potencial. Además, vamos a ver qué es energía potencial, porque uno podría decir, oye, a lo mejor depende del camino seguido. ¿Cómo sería el camino en una rotación? Es decir, ¿cómo paso de una posición a otra de diferentes maneras? Vamos a ver que es independiente. Lo único que va a depender es del ángulo inicial y del ángulo final. Si quiero hallar la energía potencial o las variaciones finitas, simplemente tendré que integrar. Es decir, que voy a integrar entre un ángulo inicial y un ángulo final, seno de tita, diferencial de tita. QEA, tita 1, tita 2, seno de tita, diferencial de tita. Esto es menos el coseno de tita. Es decir, que delta de U va a ser menos QEA, coseno de tita, todo ello entre tita 1 y tita 2. ¿No? Claro, lo que está definido son las variaciones en la energía potencial. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde voy a escoger yo el nivel de referencia en la energía potencial? Bueno, pues lo voy a escoger de la siguiente manera. Defino... Un segundo. Voy a definir la función energía potencial de la siguiente manera. Menos Q, E, A, coseno de tita más una constante, U sub 0. Y voy a decir, ¿no? Esta expresión y esta son la misma. Y ahora voy a decir, bueno, voy a escoger
o para qué ángulo voy a considerar que la energía potencial es cero. U es cero si θ es igual a pi medios. Es decir, si P es perpendicular a E. Eso es una opción que tengo yo. Es decir, ¿dónde pones el nivel de referencia? Esa es una decisión que tomas tú. Y ahora vais a ver por qué. Si eso es así, entonces esto es cero. Es decir, que puedo definir la función energía potencial de esta manera. Cuidado, con esta expresión ya implícitamente el nivel de referencia, es decir, la energía potencial es cero cuando θ es igual a pi medios. Claro, coseno de θ, coseno de 90, cero, por lo tanto, U es cero. ¿Puedo, esta expresión que es correcta, puedo expresarla de una manera más concentrada, condensada? Sí. La energía potencial del dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico uniforme es menos el producto escalar de P por E. Entonces nos aparece tanto el producto vectorial para el momento de las fuerzas, para la segunda ley de Newton, de la rotación. Para la energía potencial nos queda menos P escalar por E. ¿De acuerdo? Bueno, pensadlo un poco. Fijaos que entonces, si hay energía potencial, que la hay, podemos aplicar, por ejemplo, en este problema podríamos aplicar la conservación de la energía mecánica. Sí, si no hay otras fuerzas, se conserva la energía mecánica, quiere decir que la energía cinética más la energía potencial es constante. Pensadlo, energía cinética más energía potencial constante. Podemos obtener, pues, pensadlo, se conserva la energía mecánica. Pensadlo, ¿eh? Vamos aquí.